Gracias, señor presidente. Señorías, este presupuesto tiene apellido. Su apellido es 135. El pago de los intereses y el capital de la deuda pública gozará de prioridad absoluta. No se podía reformar la Constitución, la intocable Carta Magna, y resultó que no era tan intocable. Dijeron entonces que si las presiones de los mercados, que si era inevitable, y los mercados eran nuestras instituciones financieras, sí, nuestras, españolas y de otros países europeos, nuestras, controladas por un puñado de personas, gerentes, gobernadores y accionistas, menos del 0,1% de la población. Un puñado poderoso y avaricioso, respaldado por una clase política que atraviesa puertas giratorias y desdeña los intereses de la mayoría. Un puñado que se lucró con el negocio de la deuda pública a cambio de políticas de recortes de gasto público, de pensiones, de sanidad, de educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a personas con dependencia. 135. Ese es el apellido infame de estos presupuestos. Este presupuesto, marcado por el cambio de ciclo económico, está basado en otros aún más infames, elaborados por el Gobierno del Partido Popular haciendo un ademán de prepotencia. Saltándose las fechas, lo presentaron con antelación respecto al plazo de 15 de octubre, establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Unión Europea 403/2013. ¿Para qué? Para garantizar que su proyecto de plan presupuestario para 2016 pudiera ser aprobado antes de que se disuelva el Parlamento de cara a las elecciones del 20 de diciembre. Un golpe a la democracia. Un presupuesto que cuenta con el dictamen negativo de la Comisión Europea señalando que corre riesgos de incumplimiento referidos a las optimistas previsiones de crecimiento en 2016, a la limitación de los gastos y al incumplimiento de previsiones específicas de los objetivos presupuestarios globales establecidos en la recomendación del marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. A la luz de estos riesgos de incumplimiento, la Comisión insta a las autoridades españolas a presentar con urgencia un proyecto de plan presupuestario actualizado. Se trabaja sobre unos presupuestos generales del Estado en los que el Gobierno reduce la regla de gasto, argumentando descenso de tipos de interés y menores prestaciones por desempleo. Pero no se incluyen los efectos de una reducción de los ingresos tributarios tras la reforma fiscal, que espera compensar con el incremento de recaudación por la mayor actividad. Si las previsiones fallan, habrá mayores recortes, aunque el Grupo Parlamentario Podemos se opondrá radicalmente al recorte en servicios públicos esenciales y de la plantilla ligada a ello. Señora consejera, usted manifestó que si los presupuestos generales del Estado se modifican no nos afecta. Dijo que los presupuestos generales del Estado ya quedan fijos porque las liquidaciones en función de lo que luego se recaude se hacen 2 años más tarde, que no veía ninguna posibilidad de modificar las transferencias por parte del Gobierno de España por mucha reprimenda y por mucha sanción que tenga por parte de Bruselas. Y se quedó tan tranquila, señora consejera. Es que no le importa lo que pase dentro de 2 años. Es que ya no se acuerda, señora consejera, que a pesar de que esta última recaudación ha sido positiva, las anteriores han sido negativas y estamos pagando todos los andaluces, todas las andaluzas, los errores de previsión con menores ingresos para el blindaje de servicios públicos fundamentales. Así son las cosas. Luego vendrán las lamentaciones y le echarán la culpa a Rajoy, que ya no será presidente de España. Tuvimos Zapatero para rato, tenemos Rato para rato y tendremos Rajoy para rato. En el Grupo Parlamentario Podemos estamos hartos de la visión cortoplacista que pone en el centro únicamente objetivos electorales. Ustedes han actuado exactamente de la misma forma que critican. Han anticipado el presupuesto y han modificado el calendario parlamentario. ¿Por qué? Dicen que aquí no hay elecciones en diciembre y que pueden hacerlo. Pues también podrían haber mantenido la fecha. Dicen que solo han pedido diálogo a Ciudadanos porque apoyaron la investidura de la señora Díaz. Dice, señora consejera, que no le resta ni una sola capacidad de propuesta y de participación a los grupos políticos el que haya habido un acuerdo previo con Ciudadanos, que a lo largo del trámite de enmiendas se enriquecerá el proyecto de presupuestos con las aportaciones de los diferentes grupos políticos. Eso se lo vamos a recordar. Se lo vamos a recordar los días 2 y 3 de diciembre. El calendario de tramitación parlamentaria no ayuda a que se refleje la pluralidad de un Parlamento que ha pasado de 3 a 5 grupos. Habitualmente teníamos 52 días desde la presentación del proyecto al Parlamento hasta su debate final en pleno. Con la modificación realizada tenemos 46 días. Los servicios jurídicos van a contar con los mismos plazos y menor número de días para calificar enmiendas a la totalidad y enmiendas parciales para 3 grupos que para 5. Los grupos parlamentarios vamos a tener que posicionarnos sobre las enmiendas de 4 grupos en el mismo tiempo que había. Que había para 2 grupos. En el calendario de tramitación dedicamos 2 días a la participación de agentes sociales.
Esto resulta insuficiente porque hay una mayor presencia de sensibilidades en esta Cámara. El Grupo Parlamentario Podemos tiene 3 sospechas sobre el aparentemente inocente adelanto de presupuesto. 1, la oportunidad. El adelanto les viene de perlas, igual que fue oportuno el adelanto de elecciones, no porque fuera lo mejor para Andalucía, sino por la oportunidad para su partido y concretamente para la señora Díaz. 2, la comodidad. Una vez llegado a un acuerdo que les garantiza sacar adelante este presupuesto, ¿para qué vamos a esperar o molestarnos más? 3, en Ciudadanos tienen el socio perfecto para llevar a cabo una bajada de impuestos que es, de nuevo, la puesta en marcha de una política fiscal procíclica. El mismo tipo de políticas que nos vienen hundiendo, las mismas políticas procíclicas de siempre, con un presupuesto que se enfoca en el acompañamiento del crecimiento previsto para Andalucía. Un informe de la Unión Europea critica que en los años de crisis no se pudieran poner en marcha políticas anticíclicas. Afirma que los países tuvieron que reducir sus déficits presupuestarios mediante la reducción del gasto, y esto afectó negativamente a programas sociales, sanitarios y educativos y aumentó las diferencias entre ricos y pobres. No había recursos necesarios para aplicar esas políticas anticíclicas porque se gestionó lo público para un puñado de gente, se aplicó la austeridad y el sacrificio para las mayorías durante la crisis económica. Aquí también, sí. En Andalucía también. Las cifras hablan, señora consejera, las cifras hablan. No hemos recuperado los niveles de 2010 en educación, en sanidad, en fomento del empleo, en servicios sociales, blindaje de servicios públicos esenciales recortados. En 2010 no se hablaba de blindaje, se hablaba de recortes. En 2010 quedaba mucho por hacer, por avanzar. Hoy queda mucho por hacer, queda mucho por avanzar. En este presupuesto, la Junta utiliza previsiones de crecimiento económico del 2,6%, aumenta el gasto público un 5,6%, prevé un aumento de la recaudación de los impuestos directos e indirectos de un 5,7%. Y eso último, con la bajada de los tipos de gravamen del IRPF de 2 puntos hasta los 60.000 euros, que ha sido cuantificada en una bajada de ingresos potenciales de 120 millones de euros. Un presupuesto más inflado que las previsiones del Gobierno central en sus irreales estimaciones de crecimiento de ingresos fiscales. Según ustedes, se trata de aprovechar las prudentes previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,6% en 2016 para dedicarlo directamente a las familias que afectan a las políticas que afectan a las personas. ¿Esto es prudente? Si es imprudente continuar por la senda de crecimiento precrisis. Se vuelve a resaltar la recuperación de la construcción. Las expectativas de crecimiento del sector turismo y del agroalimentario basado en las exportaciones están basándose en un euro anormalmente bajo por el programa de relajación cuantitativa del Banco Central Europeo. Cuando acabe ese programa de relajación cuantitativa, volverá a subir el euro. Bajará el turismo, bajarán las exportaciones agroalimentarias, tendremos menos crecimiento económico. Además, no se tienen en cuenta los riesgos e incertidumbres de la economía mundial en estos últimos meses y de cara a 2016. Defienden que la bajada del IRPF mantiene la progresividad fiscal, pero no tienen en cuenta varios aspectos clave que voy a pasar a enumerar. 1. La estructura impositiva del sistema tributario andaluz presenta síntomas de grave inequidad y cumple mal su función redistributiva. Los ingresos por impuestos indirectos, que aplican a todos los contribuyentes por igual, casi duplican a los de los impuestos directos, que gravan en función de la capacidad de pago. 2. La rebaja de 2 puntos en el IRPF también la podrán aplicar, en contra de lo que se ha sostenido, los contribuyentes de mayores rentas. Además, este beneficio para los estratos de rentas más altas hay que añadirle la reducción acumulativa diseñada por el Gobierno del señor Rajoy. El Partido Popular se deja de remilgos y construye una tarifa con un criterio inverso a la capacidad económica. Cuanto más obtienes, más rebaja aplica. 3. Esta medida tiene un alto coste de oportunidad, igual a lo que se podría haber hecho con lo que se deja de recaudar. Desde el Grupo Parlamentario Podemos estamos convencidos de que el impacto de esta medida va a ser superior a los 120 millones de euros. Posiblemente lo duplique o incluso lo triplique. Esto es una grave pérdida en términos, como digo, de costo de oportunidad. Esta recaudación en manos del sector público habría posibilitado más y mejores programas de gasto en políticas inclusivas, más personal sanitario, educativo, de servicios sociales, en un tiempo de exacerbación de la injusticia social. 4. Esta medida favorece solamente a quienes tributan por el IRPF, pero no a aquellas personas que no lo hacen. La verdad es que no beneficia nada a las personas cuyas rentas no alcanzan para contribuir. Y ya lo sabe, señora consejera, beneficia en menor medida a las mujeres que a los hombres, porque el mercado de trabajo nos trata peor y porque son las mujeres empleadas que aplican menos beneficio en IRPF que hombres empleados. 5. Habla de devolver el esfuerzo hecho a esas familias durante el tiempo de crisis. ¿Sabe lo que necesitan las familias? Que se garanticen los derechos humanos,
esos que tenemos por el mero hecho de ser personas, esos que se vulneran con cada desahucio sin alternativa habitacional, con cada persona desempleada desesperada en las oficinas del SAE, con el personal de los consorcios de formación para el empleo que lleva 16 meses sin cobrar. 6. Lo que realmente necesitamos es ser una comunidad de salarios más altos, una comunidad que genere empleo digno, una comunidad donde se protejan los derechos laborales. Las familias necesitan empleos dignos, estables, de calidad, salarios más altos. El aumento del salario del 1%, que ha prometido el Gobierno y se recoge en estos presupuestos, se debería haber repartido, en lugar de la rebaja de impuestos, más a los que menos tienen, menos a los de arriba, salarios más altos para poder vivir, para poder recuperar los niveles de consumo. La gente necesita que no se vulneren sus derechos laborales, convertidos en materia de desguace tras la última reforma. ¿Sabe que el crecimiento de Andalucía está basado en la precariedad? Los últimos datos de la encuesta de población activa demuestran que aumenta el desempleo, disminuyen las personas empleadas. Disminuyen las personas empleadas. Y los datos de paro registrado también aumenta el paro. Eso pone de manifiesto las débiles bases del crecimiento económico de Andalucía, la necesidad de cambio del modelo productivo. Señora consejera, en el sector hotelero, Andalucía ha tenido un fuerte crecimiento. Crecen las pernoctaciones más que en el conjunto nacional. Pero la mayor parte del empleo que se crea es precario. Temporal, a tiempo parcial, en muchos casos fraudulento. Personal contratado a media jornada que realiza 8 y 10 horas de trabajo. Falso trabajo autónomo. ¿Dónde están los controles para que se cumpla la normativa laboral? La gente necesita salarios más altos, que se cumpla la normativa laboral, la derogación de la reforma laboral, no migajas fiscales. En definitiva, esta pérdida recaudatoria es una pérdida de oportunidades para transformar la realidad. Y tiene un motivo clave de fondo, el rédito electoralista que da a decir que se van a bajar impuestos aprovechando que la gente está ahogada, en lugar de asumir la responsabilidad política de cambio por la vía de programas sociales. En este presupuesto, no obstante, hay elementos que podríamos compartir con ustedes. El 57% de gasto público se destina a educación, sanidad, dependencia y servicios sociales. Estamos lejos de la media nacional, más aún de la europea, en gasto per cápita en educación y sanidad. Aún así, si aceptáramos esa cifra, el 57% del presupuesto a sanidad, educación, dependencia, servicios y prestaciones sociales, no aceptamos su forma de gestionar lo público. La gestión de lo público que viene demostrando la Junta de Andalucía se ha mostrado ineficaz, ineficiente y antieconómica. Ineficaz. No se logran los objetivos perseguidos, porque en muchos casos es que ni siquiera hay objetivos y mucho menos mecanismos de evaluación de políticas públicas. Ineficiente. Los recursos humanos y materiales se emplean de forma desordenada. Han creado entes instrumentales para hacer una labor que correspondería a las consejerías. A su vez, esos entes instrumentales contratan servicios que les corresponderían. Según un informe de la Cámara de Cuentas, se han detectado irregularidades en los expedientes financiados con fondos europeos. Y en el 58,16% de los contratos menores de los servicios pertenecientes al SAS, al SAE y a la GAPA se contraría el principio de la buena administración. Y antieconómica. No se cubren las necesidades materiales de todo el mundo. Que el 42,3% de la población de Andalucía esté en riesgo de pobreza es antieconómico. Que tengamos una tasa de desempleo de la población joven del 57% es antieconómico. El exilio de talento es antieconómico, señora consejera. También han fallado los mecanismos de control interno y externo de esta gestión por falta de medios y de voluntad política. El presupuesto de la Cámara de Cuentas sigue siendo insuficiente y exigüe. Nuestro órgano de control externo presenta día sí día también informes sobre recomendaciones de la gestión pública, recomendaciones ignoradas en muchos casos. Una gestión que les ha hecho perder 769.254 votos entre 2008 y 2015. La gente, como usted dice, señora consejera, la gente es muy lista. Y hablamos de esto con cifras y con hechos. Hablamos de pérdidas de dinero y de tiempo. Pérdidas que son otra razón para solicitar la devolución de los presupuestos. Vivimos en la comunidad con mayor tasa de desempleo de España. También en una comunidad que, como otras gobernadas por el Partido Popular, se ha permitido dejar billetes de 500 euros tirados por el suelo, en centros municipales deportivos inacabados por toda Andalucía, en metros y tranvías fantasmas, en hospitales de alta resolución que no funcionan al 100%, en terrenos cedidos para la construcción de institutos y colegios que ni se empiezan ni se terminan, en museos cerrados, en casas en ruina donde vive gente, en relaciones con una banca que desahucia sin alternativa habitacional.
Por ejemplo, la elección de la fórmula de colaboración público-privada para construir y explotar los metros de Sevilla a Málaga y la autovía de Almanzora a Inayot-Darro ha producido sobrecostes de hasta el 200% de lo previsto. La Junta de Andalucía va a pagar 2.552 millones más de lo presupuestado por esos proyectos, según un análisis económico realizado por la Cámara de Cuentas. Esta forma de gestionar se ha traducido en gente que se ha desafectado de la política, señora consejera. Si es que hasta mi madre se horrorizó cuando supo que sería política, por lo que ha significado para este país, para esta comunidad. Y estos presupuestos no arreglan su gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica. El uso de dinero de andaluces y andaluzas bajo estas premisas convierte los presupuestos ineficaces, ineficientes y antieconómicos también en antisociales. Otro de los aspectos preocupantes de este presupuesto es que su aprobación no es garantía de su ejecución. Según la liquidación provisional del estado de gasto de 2015, quedaban 3 meses para ejecutar las cantidades en programas esenciales. Justicia, 107 millones de euros. Servicio de apoyo a las familias, atención a la infancia y a la dependencia, 196 millones de euros. Universidades e investigación científica, 329 millones de euros. Empleo, 540 millones de euros. Vivienda, 89 millones de euros. ¿Se habrán ejecutado? ¿Se ejecutarán en 3 meses? ¿Quedarán obligaciones pendientes de pago? ¿Se perderá como no ejecutado? Disculpe nuestra falta de confianza en la política presupuestaria de la Junta de Andalucía, pero ha demostrado que gestiona mal los fondos presupuestados y son incapaces de ejecutar las cuantías presupuestadas. Respecto a los datos de la Cuenta General de 2014, que ya está cerrada y rendida ante los órganos de control externo, el nivel de ejecución alcanza el 96%, pero el nivel de pago realizado es del 92%. Eso significa que a 31 de diciembre de 2014 había 2.314 millones de euros como obligaciones económicas pendientes de pago, y esas se tienen que abonar inevitablemente en 2015, con una consecuencia inmediata: se habrá reducido el total presupuestado para 2015. La función deuda pública, ahí les vamos a felicitar, alcanza unos niveles excelentes de compromiso, de obligaciones económicas y de pagos realizados. Se realizaron pagos por 2.994 millones de euros y quedan 2 millones de euros como obligaciones pendientes de pago. Un ejemplo de las prioridades de este Gobierno. Frente a esos 2 millones de euros, en justicia, obligaciones pendientes de pago, 38 millones. En protección y bienestar social, 56 millones. De ellos, 27 de dependencia y atención a la infancia, 8 millones de euros. En programas de empleo, esto es sangrante. El crédito definitivo eran 988 millones de euros. El nivel de compromiso se quedó en 752 millones. El nivel de obligaciones económicas en 500 millones. El nivel de ejecución de pagos en 307. Y las obligaciones económicas pendientes de pago, 193 millones de euros. De 988 a 307. La tercera parte de ejecución. Y obligaciones económicas, casi de 200 millones. Esto es de vergüenza. Y hay más, señorías, y hay más. Esto es un despropósito, da igual donde estemos. Por la parte de los ingresos, los datos de la Cuenta General de 2014 reflejan la necesidad de un replanteamiento y modificación de los tributos cedidos para garantizar progresividad, equidad y justicia social. Existen importantes diferencias entre las previsiones iniciales y de los derechos reconocidos netos o derechos contraídos. Además, existen preocupantes niveles de recaudación neta en varios conceptos, como por ejemplo, sucesiones y donaciones. Se alcanza un 68%, existiendo derechos pendientes de cobro de 156 millones de euros. Impuesto de depósitos bancarios alcanza solo 56%. En las tasas y precios públicos se recauda solo un 44%. ¿Y qué decir de las transferencias de capital?, donde los derechos reconocidos netos alcanzan un 76% de la previsión inicial. Pero volvamos a 2016, señora consejera. En 2016, el presupuesto debería incluir un desglose por provincias. Así lo establece el artículo 34.2 de la Ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Los gastos de inversión se clasificarán territorialmente. Claro que este Gobierno entiende territorializar por incluir en el anexo de inversiones los códigos 00, 98 y 99, que corresponden a servicios centrales, varias provincias y no provincializables. La provincialización permitiría hacer un análisis más preciso, evitaría los bailes de cifras posteriores por parte del Gobierno y dejaría de ser una herramienta política exclusiva del partido del Gobierno de la Junta de Andalucía. Además, los presupuestos son opacos respecto a las agencias públicas, empresariales y otros entes públicos. Presentan sus presupuestos de explotación y capital en virtud del artículo 33.e y f de la Ley de Hacienda.
Se incluye un apartado en el informe económico-financiero, pero hasta aquí. No hay ni memoria de actuaciones, como sí tienen las consejerías y agencias administrativas y de régimen especial. No se incluye el personal, dentro del anexo del personal, donde sí están las consejerías y agencias administrativas y de régimen especial. ¿Qué esconden? ¿No estamos en la legislatura de la transparencia? Esos entes que no presentan sus memorias en el presupuesto son los protagonistas de las políticas de privatización, externalización y precarización de servicios públicos y de derechos sociales y laborales, al tiempo que la guarida de puestos técnicos y directivos con salarios muy por encima de la media de empleados y empleadas públicas leales. A través de los programas de actuación, inversión y financiación de estos entes para 2016, conoceríamos el estado de las inversiones reales y financieras, las aportaciones en el capital de las mismas por parte de la Junta de Andalucía o de las agencias partícipes y las demás fuentes de financiación de sus inversiones. También sabríamos los objetivos previstos para el ejercicio y las rentas que se esperan generar. Con la memoria de la evaluación económica conoceríamos la inversión de inicio en 2016. ¿No sería lógico que tuviéramos esto en el proyecto de presupuesto? Y no digan que no lo tienen. El artículo 60 de la Ley de Hacienda explica que estos programas se someterán al acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería de Hacienda, junto con el anteproyecto de ley de presupuesto de la Junta de Andalucía. Así que sí que los tienen. Ya sabemos que la ley no les obliga. Ya sabemos que, según el artículo 60.4, en el mes posterior a la aprobación del presupuesto y una vez realizados los ajustes precisos, se publicará en el BOJA y entonces lo podremos conocer todas y todos, claro, cuando ya no haya nada que debatir, señorías, con todo atado y bien atado. Habrá que transformar la legislación para que sea un proceso más transparente y lo conozca la ciudadanía a través del Parlamento. Señora consejera, este presupuesto no permite avanzar hacia un nuevo modelo productivo sostenible desde el punto de vista económico, medioambiental, cultural y social. Desde el punto de vista económico, se devalúan la investigación científica y la innovación, que deben ser el centro del nuevo modelo productivo, y así se reconoce desde el propio Gobierno andaluz. El programa 61J, Investigación Científica e Innovación, sufre una bajada del 6,1% entre 2015 y 2016. El retroceso sin precedentes que se está produciendo en investigación y desarrollo, junto con el empeoramiento de las condiciones laborales del personal investigador y la necesidad de exiliarse de muchos científicos, demuestra que estos presupuestos traen más de lo mismo, más de un modelo desfasado, de un modelo agotado, de un modelo que no ha funcionado en Andalucía, que nos falta un modelo de desarrollo endógeno, y estos presupuestos no ayudan a que lo tengamos. Desde el Grupo Parlamentario Podemos tenemos claro que el nuevo modelo productivo pasa por una apuesta firme por las universidades, por la investigación y el desarrollo, por el retorno del talento. Este presupuesto no rompe con la inercia de gobiernos anteriores. Falta un fomento real de la acción cooperativa y la economía social, con planes de ayuda a las acciones de base cooperativa. El crecimiento se basa en la exportación y en el fomento de la competitividad, pero las subvenciones concedidas hasta ahora se concentran en empresas que no garantizan puestos de trabajo estables, ni condiciones sociolaborales o medioambientales que beneficien al conjunto de la sociedad andaluza. Hay que apoyar a quienes más lo necesitan, que son pymes y microempresas, el 95% del tejido productivo, generadoras de empleo y de riqueza. Respecto al sector turismo, se contribuye a mantener una estructura del sistema turístico precaria y poco racionalizada. Se dedica poco a la calidad y a innovación. Y no en vano, el programa 75D, Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, pasa de 16,5 millones a 10,7 millones en 2016. Desde el punto de vista social, sostenibilidad significa reducción de los altos niveles de desigualdad de la comunidad autónoma, y los aspectos sociales que permiten el avance hacia el nuevo modelo productivo tampoco se recogen en este presupuesto. La subida en el presupuesto de todos los programas de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales es solo apariencia. Con esa subida no se compensa la situación que se ha vivido en 2015, año en que no se han convocado muchas ayudas y subvenciones. Por ejemplo, ayudas para el transporte a atención temprana, ayudas para el mantenimiento de centros de discapacidad. Aún duplicando las ayudas, no se llegaría a paliar la situación de las personas que no han sido atendidas en 2014. El factor social de la sostenibilidad ha sido claramente olvidado en todo lo relativo a planes de movilidad. Prima el negocio con las constructoras. La movilidad cotidiana sostenible
va mucho más allá de cambios infraestructurales, va mucho más allá de planes aislados de la bicicleta. Lo único que se hace es impulsar los transportes de carretera, limitar, incluso destruir otras formas de comunicación que sí son sostenibles, como el tren de distancias medias o de cercanía. Desde el punto de vista medioambiental, estos presupuestos no apuestan por el cambio de modelo energético hacia energías renovables, fundamental para el modelo productivo. Es necesaria mayor inversión en materia de aguas, cambio climático, desertización y erosión. Además, la senda del desarrollo sostenible, desde el punto de vista económico, también camina de la mano del potencial del medio ambiente, porque puede crear miles de empleos de calidad, puede impulsar la creación de pequeñas y medianas empresas. Para el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, el medio ambiente es una política transversal que debería estar presente en cada ápice de la política andaluza. No hay dotación acorde con los grandes desafíos de futuro: cambio climático, desaparición de la biodiversidad, degradación de ecosistemas, contaminación de agua, aire, suelo, destrucción de recursos naturales. Desde el punto de vista cultural, el recorte presupuestario en planificación y tutela del patrimonio es de un 40%. A pesar de que se manifiesta de que es una de las prioridades políticas en Andalucía, hay un patrimonio de primera categoría completamente olvidado al que se le están aplicando esos recortes. Hay obras como la de restauración de la Alcazaba de Almería que aparecen una y otra vez en los presupuestos, aunque se produce un retraso sistemático en su ejecución. Las condiciones necesarias para crear empleo digno y de calidad están coartadas por el presupuesto. No contiene los cambios precisos para avanzar hacia un nuevo modelo productivo, y eso perjudica a la creación de empleo. Se sigue apostando por un modelo fracasado. En estos presupuestos figuran 2.037 millones de euros para políticas dirigidas a luchar contra el desempleo. Con las políticas desarrolladas hasta ahora, con los escándalos en la formación para el empleo, con la sombra de sospecha sobre las instituciones, la lucha se ha articulado contra las personas desempleadas y contra el Servicio Andaluz de Empleo en sus áreas de formación y de orientación. Un Servicio Andaluz de Empleo con colectivos que han sido despedidos, con derechos de admisión reconocidos y que no ven la luz a sus problemas, derivados de una gestión ineficaz, todos con una casuística diferente, todos víctimas de la irresponsabilidad política, colectivos ALPE, orientadores, promotores de empleo, mentas, cada uno con sus peculiaridades, cada uno luchando contra la vulneración de sus derechos. Unas políticas de formación de empleo que han provocado la pérdida de algo fundamental en esta comunidad, la formación de las personas desempleadas, vital para su incorporación al mundo laboral. En estos presupuestos se recoge una partida para readmitir y cumplir sentencias. Llegan tarde, como lo hicieron con los consorcios de formación para el empleo, que siguen desesperados. La gente sigue sin cobrar. Según el consejero de Empleo, se han perdido unos 800 millones de euros en formación para el empleo en los últimos 4 años, ya que desde 2011 no hay convocatorias de subvenciones para estos cursos. Entre la mala gestión y la corrupción, esto alcanza como 1.185 millones de euros reconocidos por el propio Gobierno. Ineficiente, ineficaz, antieconómico. En resumen, mantenemos que este proyecto de ley del presupuesto de la Junta para 2016 representa un duro golpe a la pluralidad que existe en estos momentos en el Parlamento, que deja fuera las necesidades de colectivos que no van a estar representados en la elaboración, que no van a estar representados en el trámite parlamentario, que este proyecto de ley no recoge aspectos que son básicos para la mayor parte de la ciudadanía andaluza preocupada por la corrupción y por el desempleo, no recoge la urgencia de la situación de un 42,3% de la población de Andalucía en condiciones de riesgo de pobreza, no recoge la auditoría integral de las cuentas públicas, impide a Andalucía aspirar al modelo de desarrollo que merece, un modelo de desarrollo sostenible, protagonizado por la participación y la recuperación de los valores democráticos. Desde Podemos Andalucía estamos convencidos de que otro presupuesto es posible e imprescindible para esta tierra. Muchas gracias. Gracias, señora Lizárraga. Señora consejera, su turno. Les recuerdo que en este primer turno de réplica tiene 30 minutos para su intervención. Tiene la palabra, señoría.